realista, o sea, sería una cosa pues absolutamente inusual. Cuando yo me posesioné de ministro me encontré con un documento COMPES, son unos lugares en los que la gente va a vivir ahí sin salir, y por eso pues el costo es superior a lo que uno pensaría que vale un cupo para una persona penal y penitenciario. Hay que pensar en varias cosas. Hay que pensar en una privación efectiva de libertad de menos duración a las penas tan largas que tenemos hoy en día. Una pena de 50 años no tiene mucho sentido. Una persona haciendo nada. Acá al Estado le cuesta el mantenimiento de cada persona privada de la libertad, en cifras también redondeadas, pero ciertas, 2,5 millones de pesos al mes. No, porque no está haciendo nada. El día de martes pasado, antes de ayer, estuve en la cárcel de Florencia y unas mujeres internas nos decían, no, por lo menos permítanos preparar nuestros alimentos, porque es que nosotros no hacemos nada. Comer y dormir, no hacemos nada, no tenemos ninguna actividad, no tenemos ningún proyecto productivo, no tenemos nada que hacer sino esperar que pase el tiempo. Claro, comer y dormir al Estado le cuesta dinero. No quiero con eso decir que el Estado se exonere de esa obligación, no, sino que una privación de libertad de menor tiempo no solamente nos obliga a pensar en resocialización, en restauración, sino que también es económicamente más eficiente, sin lugar a duda. Pero bien, vinimos a hablar de justicia restaurativa y me gustaría, aunque yo sé que este es un foro de expertos, pero por si alguien lo tiene refundido, ¿qué es eso de justicia restaurativa? Es un sistema de justicia que está diseñado pensando más en la víctima que en el victimario. Fíjense ustedes que el sistema penal actual está absolutamente concentrado en el agresor, en el delincuente. Usted cometió este delito, lo denuncia, la policía lo persigue, la fiscalía le imputa cargos, el juez lo manda a la cárcel, los guardianes del imperio lo cuidan en la cárcel, lo destruyen y lo sacan. ¿Y la víctima? Bien, gracias. No se sabe qué fue de ella. La justicia restaurativa está pensada en la víctima. Es decir, claro, alguien sufrió un delito. ¿Qué siente esa persona que sufrió el delito? ¿Cómo reparamos a esa persona que sufrió el delito? ¿Qué relación debe existir entre quien cometió un delito y quien sufrió el delito? Todas esas preguntas no las resuelve la política penal tradicional, porque considera que el castigo, que siempre es cárcel, es suficiente para todo. La justicia restaurativa comienza a pensar, mire, las víctimas con ese sistema no se sienten reparadas. No es que no se sientan, es que no son reparadas. No sienten que nadie les explique por qué fueron víctimas del delito. ¿Qué pasó? ¿Fue una cosa al azar? De malas, usted pasaba por la calle y yo necesitaba la plata y entonces lo atraqué. ¿Fue una cosa deliberada? ¿Es que tenía odio porque usted me quitó su pareja? ¿O es que usted es muy rico? ¿Qué llevó al delincuente a cometer eso? Las víctimas, seguramente todos aquí hemos sido alguna vez víctimas de un delito, nos preguntamos eso. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me hicieron esto? Y tener esa respuesta es muy importante para la víctima. El sistema penal no se lo ofrece, el sistema penal actual. La idea de justicia restaurativa está muy interesada en ofrecer eso, pero no solo es eso, es ofrecerle reparación a la víctima. Muchos dirán, pero nuestra criminalidad muchas veces viene de personas de muy precaria situación económica, entonces me robo el carro, que me repare el carro, pues no, mire, eso suena bien en el papel, pero eso es un chiste malo, no va a poder ocurrir eso. La reparación puede ser económica, sí, devolver lo que se robó, pero no solo es una indemnización económica, es restaurarle a la víctima su dignidad, su honra, que se vio vulnerada por haber sido víctima del delito. Pero además a la sociedad, a todos como ciudadanos, nos ofende que se cometan delitos.
Hay algunos delitos que tienen una víctima directa, un hurto, una estafa, una violación, una agresión. Hay otros en que las víctimas somos todos, ¿no? Los hechos de corrupción, peculado, un delito ambiental, pero nos ofende. A veces queremos castigo, yo entiendo, la sed de venganza existe, sería ingenuo no tenerlo en cuenta, pero restaurar el tejido social puede ser mucho más importante. Unos mineros que contaminaron un río, a descontaminar el río, a trabajar para descontaminar el río. Un médico gerente de un hospital que se robó la plata del hospital, pues atender consulta en una región en la que no haya médicos. Se puede, mediante actividades de utilidad social, no solamente reparar a la víctima directa, sino restablecer el tejido social. Y bueno, pues a eso es a lo que tiende la justicia restaurativa, a poner primero a la víctima, luego a la sociedad, y hacer que la persona que cometió el delito, si efectivamente repara a la víctima, restablece el tejido social, vea disminuido, no anulado, disminuido el periodo de privación de libertad. Esa es una propuesta que en muchos lugares del mundo en los que se ha puesto a regir ha funcionado. Yo sé que cuando se propone por primera vez suena un poquito ingenuo, suena un poquito raro. Realmente sí, las ideas novedosas normalmente causan estupor, a veces causan fácil caricatura, luego puede haber un ejemplo de fracaso que se proponga como prueba de que eso no funciona, pero la verdad es que en muchos lugares del mundo, en América, en Europa, en Asia, que se han implementado medidas de justicia restaurativa, funciona. ¿Y en qué sentido funciona? Lo primero, lo más importante, disminuye dramáticamente los índices de reincidencia. Las personas que cometieron un delito y pasaron por un proceso de justicia restaurativa, es muchísimo menos probable, según la evidencia de todos estos países, que de delitos. Yo diría que uno puede pensar lo siguiente: de la víctima, pero ahora pensemos en el delincuente. El delincuente que cometió una estafa, que envenena un río, o que mata a una persona, y lo mandamos muchos años a la cárcel. Nunca vio a la víctima. Un día la vio en el juzgado y se miraron con mucho odio, pero ese fue todo el contacto. En la cárcel sufrió. Nuestras cárceles son lugares de sufrimiento, son sitios con hacinamiento, con mala alimentación, con mala salud, de encierro, de violencia, son sitios reales de castigo. Durante muchos años, esta persona que sufre muchos problemas que sufre, no tiene la conciencia de que eso es justo. Se va tomando la conciencia de que él es víctima del sistema penal, de que él le están causando un daño tremendo, que le están arruinando su vida, que el Estado es infame con él, que lo tiene encerrado, que acabó con su familia, que lo arruinó económicamente, que lo da palizas de vez en cuando, que pasa hambre, calor, frío, que tiene que dormir en el suelo, que hay abusos de la Guardia Penitenciaria con frecuencia, que hay corrupción. Entonces esa persona tiene la idea fija de que el Estado le está debiendo a él y la sociedad le está debiendo a él porque lo trataron de modo infame. Eso no nos sirve como sociedad. Gastarnos ese platal para producir ese resultado parece muy mala idea. En cambio, las personas que, según también dice la evidencia, se han enfrentado a la víctima, por supuesto, todo con el Estado de por medio, para que haya un diálogo libre de miedo entre la víctima y el victimario. Y la víctima le ha cantado la tabla de lo que hizo, lo que sufrió por lo que hizo, las consecuencias de lo que hizo, y le dice: mire, dado que usted me robó la mesada pensional, mi familia no comió durante una semana, o dada la lesión que usted me causó, yo tuve que estar 3 meses en un hospital, perdí esto y es su culpa y usted es un miserable por lo que me hizo. Y esa persona acepta reparar el daño y restablecer el tejido social, tiene una conciencia de que obró mal, no de que el Estado obró mal con él, sino de que él obró mal. Y eso lo mueve a evitar delitos, a evitar reincidencia, ¿verdad? Pero adicionalmente, a esa persona
no le damos sus vínculos familiares, que es esencial, en el mundo penal es esencial. O sea, es una persona que tiene muy frágiles sus vínculos sociales porque ha cometido un delito, pero le quedan sus vínculos familiares. Es como el punto de anclaje de esa persona en la sociedad, de su familia. Si le quitamos el vínculo familiar, lo perdemos. La justicia restaurativa le permite sostener ese vínculo familiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero, porque la privación de libertad va a ser menor. No es que se elimine, se va a disminuir. Y como va a hacer algún trabajo prestativo, algún trabajo de acción pública, eso es descontaminar el río, barrer las calles, y ese trabajo se remunera. Eso se remunera en la medida de lo que el trabajo penitenciario permite. No va a ser una carga para su familia. Es más, a lo mejor pueden dar a fin de mes 100.000 pesitos para el hijo, para la hija. Entonces, ese vínculo se establece, se mantiene. Entonces, la conciencia del daño causado, más la conservación de esos lazos familiares, le dan a la justicia restaurativa una enorme ventaja frente a la justicia, digamos, puramente retributiva, penitenciaria. Pero hay otro factor que quisiera resaltar sobre ventajas de la justicia restaurativa, que es la del control social. Hay muchas conductas, aquí hablando como ciudadanos, que uno no comete, aunque no son ilegales, porque hay un férreo control social. Por ejemplo, ninguno de ustedes está comiendo. ¿Es delito comer en un foro? No, pero habría un férreo control social si alguien hubiera traído aquí el picnic, ¿no?, y se pusiera a comer. El control social funciona muy bien. Y esas medidas de justicia restaurativa que hacen que la sociedad sienta que está involucrada en que no haya más delitos, en controlar a este que estuvo en medidas de justicia restaurativa, funciona también muy bien, ¿no? Que la persona que se vuelve clienta del sistema penal actual siente que si la policía lo pilla y los jueces lo juzgan, va a pasar una temporada en la cárcel, pero no siente control social. Es más eficaz a veces el control social que el control policivo, que el control judicial, y ese se activa muchísimo mejor en la justicia restaurativa que en la justicia tradicional. En fin, podría seguir hablándoles de ventajas de la justicia restaurativa, pero de eso trata el foro de hoy. Simplemente quisiera mencionar que el sentido de venir a hablar de justicia restaurativa, una cosa penal, una cosa como para hablar con la fiscalía y con la policía, en fin, ¿por qué vinieron a hablar de una cámara de comercio? Pues porque los empresarios tienen mucho que ver en eso. La posibilidad de empleo para las personas que están privadas de libertad, aún dentro del establecimiento penitenciario. Un fabricante de telas o de vestidos que contrate sastres o artistas dentro de la cárcel. En estos 3 meses que llevo en el cargo he visitado varias cárceles. En casi todas hay producción artesanal. Algo con las uñas hacen, pequeños muebles, objetos artesanales, adornos, tejidos, unas hamacas preciosas en la cárcel de Villavicencio, comida, bizcochos, tortas. Tienen enorme dificultad para vender. Bueno, ahí hay un llamado a la lógica empresarial. Si nosotros queremos una sociedad más reconciliada, más funcional y que evite la reincidencia, que esas 130.000 personas que están ahí van a salir, tarde o temprano, pero van a salir. Si cuando salgan, yo quisiera encontrármelas, no tener el temor de que me vayan a volver a tener un delito, pues bueno que cuando salgan tengan un empleo. Qué bueno que incluso tengan un empleo desde cuando estén en la cárcel, que no le pasen los de estas mujeres de Florencia que me decían, no hacemos absolutamente nada, sino esperar a que nos traigan el desayuno, el almuerzo y la comida. Por supuesto, no piensen que es una vida de hotel, no hacemos nada, incluso lo que pedimos es eso. O sea, ahí el ministro de Justicia, lo que le pedimos es que nos permitan a nosotras cocinar nuestros propios alimentos. Claro, nos cocinaríamos mejor que lo que nos dan, pero hacer algo.
si ustedes dijéramos, bueno, vamos a hacer un proyecto empresarial allí. No con trabajo esclavo, por supuesto, sino remunerado. Existe, digamos, legalmente existe, se le entrega una parte del salario a la persona en como unos bonos para que en la cafetería de la cárcel pueda consumir algunos alimentos, alguna cosa, y el resto se le va consignando en una cuenta para el día que salga o se le va entregando a quien disponga, a su familia, a sus hijos. Estas madres todas tenían hijos. Hijos que ven muy esporádicamente porque la visita pues es muy difícil. Todas quisieran aportar a sus hijos, a la crianza de sus hijos. Entonces ahí hay una meta empresarial también bien interesante, bien importante, que podría evitar reincidencia, que podría facilitar ese restablecimiento de tejidos sociales, que podría acercar a esas personas con sus víctimas. Yo sé que, ya para terminar, a todos nosotros nos llama mucho la atención, porque vivimos en ciudades en las que hay inseguridad, el problema de la delincuencia urbana callejera, el robo callejero. Lo que más hay en las cárceles son microtraficantes, no tanto ladrones callejeros. Son pequeños vendedores de lo que sea, de marihuana, de cocaína, de lo que fuera, que desarrollaron esa actividad porque no tenían ninguna otra oportunidad de subsistencia. Si son posibilidades de subsistencia, yo lo recuperamos. Y de eso yo creo que se trata, cuando además estamos gastando 2 millones en tenerlos en esas circunstancias, y sobre todo si estamos en un mundo en el que estamos pensando en segundas oportunidades, en una más pacífica, en un país más próspero, más igual, sin dolor. Así que celebro enormemente foros como este. Estando aquí ya a la entrada del foro, me presenta el señor alcalde de Titiribí, que me dijo que quiere montar una cárcel restaurativa en Titiribí. Ya somos dos, cuente con eso, lo que haya que hacer para la cárcel restaurativa en Titiribí. Y simplemente acompañarlos con estas ideas, en esas reflexiones en voz alta y explicar por qué el gobierno está tan interesado en introducir con modificaciones legales, no estamos en modificación legal, de políticas públicas y sobre todo de cambio cultural, de establecer medidas de justicia restaurativa y también por otro lado medidas de resocialización y otro tipo, pero bueno, hoy la idea es hablar de medidas de justicia restaurativa. Piensen ustedes, uno con reencuentro entre víctimas y agresores. A principios de esta semana, finales de la semana pasada, escuché por Caracol Radio un antiguo militar que fue autor de crímenes de lo que se llamaban falsos positivos y la mamá de una de las víctimas de falsos positivos, que entraron, gracias a la JEP, en un programa de justicia restaurativa. Hoy en día se tratan, se llaman por teléfono de vez en cuando. La mamá entendió qué era lo que pasaba, porque le pasó algo tan terrible a ella como que le mataran a su hijo. El militar, por supuesto que pagó un periodo de privación de libertad, pero también ha ofrecido disculpas, ha ayudado económicamente a esa señora. No voy a decir pues que celebren la Navidad junta, pero conmigo, perdonar. Ese policía, o ya ex policía o ex soldado, pero no volverá a cometer delitos, estoy seguro. Esa señora se liberó del odio, que es natural que le produzca a uno a ver a un hijo. Entonces, tenemos la oportunidad de que el penal ofrezca eso. Tenemos la oportunidad de que siga ofreciendo lo que ha ofrecido siempre. Este gobierno le apuesta al cambio. ¿Es arriesgado? Claro que sí, lo sabemos. Pero vale la pena apostarle, si no, ¿para qué hoy ganamos las elecciones? ¿Para seguir lo mismo? No tendría sentido. Con eso los dejo. Mil gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor ministro. Seguimos dando trámite a la agenda de este foro de justicia restaurativa con el conversatorio anti
Antioquia Restaurativa Propuestas. Nos acompañan en este espacio el doctor Sebastián Londoño, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación